Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de diagrama de red desde el punto de vista de la parte productiva, por así llamarlo. Vamos a ver cuál es el concepto primero que nada y en base a esto pues empezar a trabajar como tal con el tipo de diagrama que vamos a estar observando. Muy bien, por aquí nos dice, hablando un poquito así rápido de entrar en contexto y en el concepto, nos dice que el diagrama de red consiste en una modalidad de problemas de redes en la cual se debe determinar el plan de rutas que genere la trayectoria con la mínima distancia total, que una un nodo fuente con un nodo destino sin importar el número de nodos que existan. Es decir, nosotros vamos a tener siempre un nodo inicial y un nodo final, ¿sí? Siempre vamos a manejarlo de esta manera. Podemos pasar o saltar o movernos entre nodos, pero pues siempre tenemos que llegar de un inicio a un fin, o de una fuente a un destino, o de un origen a un destino, como también se le conoce. Y nos dice que algunos de los puntos principales para los que este diagrama de red nos ayuda, el primero es que siempre debe haber un inicio y un final. Eso es uno de los puntos que ya mencioné. No importa la cantidad de nodos intermedios que nosotros presentemos o que tengamos. Aquí lo que buscamos nosotros en general pues es movernos de un punto a otro y ver pues cuál es la ruta en este caso pues más corta. Como nos dice aquí, los nodos pueden representar eh, rutas, sucursales, productos, estaciones de trabajo, etcétera. Es decir, podemos hablar de la parte interna, hablando de un proceso como tal, de la parte interna de la empresa, estaciones, departamentos, líneas de producción, de procesos, etcétera. O podemos hablar de la parte externa, ¿sí? Donde nosotros podemos manejarlo o decir, se va a mover de esta sucursal a esta otra, de esta ciudad a esta otra, etcétera. Sí, ahorita con el ejemplo va a ser un poquito más sencillo el poder entenderlo y nos dice que nos ayuda a encontrar la ruta más óptima para minimizar costos, tiempo y o movimientos. ¿Ok? Es lo que buscamos nosotros con el diagrama de red, como les menciono, para hablarlo desde el punto de vista productivo. Por aquí nos dice que se tienen los siguientes tiempos. Aquí ya empezamos como tal con el ejemplo. Nos dice, se tienen los siguientes tiempos de recorrido entre las diversas ciudades de acuerdo a las siguientes tablas. Entonces tenemos dos conceptos diferentes. El primero nos menciona por aquí que son los tiempos y el segundo son ciudades. En este caso nosotros vamos a tener representado las ciudades por cada una de las letras. Es decir, yo me voy a mover de la ciudad a la ciudad B, C y D. ¿Ok? Y de la ciudad B, C y D a la ciudad E, F y G. Y en cada uno de estos, pues me va marcando lo que es su unión. Si yo me pongo aquí de la ciudad A la ciudad B, me dice que me tardo en este caso 4 horas. Vamos a suponer que los tiempos son en horas. No nos dice si son horas, minutos o que vamos a manejarlo en horas. ¿Sí? El problema siempre te indica qué es lo que nos representan los nodos o cómo vamos nosotros a representar y unir los nodos. ¿Sí? Siempre nos debe de manejar las variables. Entonces, en este caso, pues yo tengo aquí el nodo A, o la ciudad A, me voy a mover a la ciudad B y me dice que me tardo 4 horas en llegar. De A me muevo a la ciudad C, igual me tardo 8 horas. De A a la ciudad D me tardo 6 y así con cada una de ellas, ¿sí? Y aquí abajito nos dice calcular mediante un diagrama de red la ruta más corta en base al tiempo recorrido. Es decir, en este caso nosotros tenemos que buscar o tenemos que dijimos, hablando ahora sí de la parte del concepto que vimos anteriormente, nos dice que nosotros tenemos que tener un inicio y un fin. Nuestro inicio sería en la letra A o en la ciudad A y nuestro fin sería pasando hasta la letra J o hasta la ciudad J. Es decir, aquí tenemos nosotros nuestro inicio y nuestro fin, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Queremos movernos de una ciudad a la otra y queremos buscar cuál es la ruta más óptima y la ruta más corta, como nos dice aquí, en base al tiempo, es decir, la que nos lleve menos tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la parte de productiva, pues obviamente el tiempo involucra, entre más tiempo, pues son más gastos, y de ahí empezamos a desencadenar un problema de logística, de tiempos con el cliente, etcétera, ¿sí? Pero ahorita lo que queremos nosotros buscar es solamente la ruta que nos lleve de un punto inicial a un punto final, ¿ok? Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con nuestro diagrama. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Nos decía ahorita en la introducción que les daba, en la parte teórica, nos indica
que nosotros necesitamos hacer como tal una red, formar una red. ¿A través de qué? Pues a través de los nodos, es decir, en base a estas tablitas que nos está presentando las ciudades y los tiempos que me tardo, yo tengo que representar o tengo que elaborar como tal mi red, ¿sí? Entonces la red la vamos a empezar a trabajar aquí. Aquí les voy a poner nuevamente las tablas para poderlas ir viendo de los 4 puntos que nos está presentando en la diapositiva anterior. Aquí los tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, nos dice que la primera ciudad que nosotros tenemos en este caso es la ciudad A, ¿ok? De la A nos dice que nosotros nos podemos mover a 3 opciones diferentes, es decir, de A yo me puedo mover a B, a C o a D, ¿ok? Es decir, aquí tengo 2 puntos diferentes, perdón, 3 puntos diferentes a donde yo me tengo que mover. Entonces, tengo la ciudad A y aquí yo puedo ir a 3 diferentes, B, C y D, ¿ok? Luego me dice en la siguiente tabla que de B, C y D yo me puedo mover a otras 3 diferentes, E, F y G, es decir, tengo 3 opciones diferentes para elegir. Entonces, si yo me muevo a esas, pues aquí las voy a representar, E, F y G, ¿ok? Luego me dice que de E, F y G yo voy a tener 2 opciones diferentes para moverme a la siguiente estación, que sería H, O, I, ¿sí? Esas dos, H o I. Pues aquí las ponemos. Luego nos dice que de H y de I nos podemos mover únicamente a la J, ¿ok? Entonces de igual forma, por aquí vamos a colocar la J, ¿sí? Que es la que aquí tenemos nosotros. Muy bien, entonces así quedaría básicamente nuestro diagrama ya ordenado en base a lo que nuestro problema nos dice. Ahora hay que ir sacando como tal las redes o las líneas que van a unir una ciudad con otra. Es decir, aquí de la ciudad A, yo me puedo mover a la ciudad B, ¿sí? Me puedo mover a la ciudad C, me puedo mover a la ciudad D. Partiendo de A, me puedo mover a esas 3. Ahora, partiendo de B, C y D, me puedo mover a otras 3 opciones. Entonces, de B, yo me puedo mover, vamos a ver si a la tablita aquí abajo. De B, me puedo mover a E, a F y a G, ¿ok? Que es lo que yo voy a presentarles aquí. E, F y G. Ahora, me dice que igualmente de C yo me puedo mover a E, a F y a G. Y de D me puedo mover igual a E, a F o a G. Entonces ahí está de C a E, de C a F y de C a G. Y de D a E, de D a F y de D a G. Entonces ya se va formando la red, ¿sí? Por eso nos marca todo, o por eso se llama como tal diagrama de red, porque nos hace o nos forma una red como tal, ¿ok? Entonces muy bien, hasta aquí vamos bien. Entonces pasamos a la siguiente. Igual tenemos 3 opciones diferentes, pero nos podemos mover a 2 diferentes. Nos dice en el primer caso que de E me puedo mover a H o a I, de F igual a H o a I, y de G a H o I, ¿sí? Son las opciones que me marca. Entonces hacemos aquí de E a H y de E a I, de F a H y de F a I, de G a H y de G a I, ¿ok? Y por último nos dice que de H y de I, pues ya únicamente el punto final donde yo termino es en J. Aquí de H a J y de I a J. ¿Ok? Y ahí tenemos nosotros como tal nuestra red ya formada. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que tenemos nosotros nuestra red, hay que ir indicando cuáles son los tiempos. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso los vamos a requerir, los vamos a utilizar. ¿Sí? Los tiempos que por aquí tenemos nosotros. Me dice en el primer caso que de A yo puedo ir a B, a C y a D, siendo que en A yo me tardo 4 horas, en C me tardo 8 y en D me tardo 6. Entonces por aquí vamos a formar nosotros. Para A a B yo me tardo 4 horas, de A a C me tardo 8 y de A a D me tardo 6. ¿Ok? Ahora hacemos lo mismo para el siguiente punto. De B yo puedo irme a E y me dice que vale o me tardo 14, a F 8 y a G 12. Entonces de B a E 14, de B a F 8 y de B a G 12. Hacemos lo mismo con el otro. De C a E 6, de C a F 4, de C a G 8 y con D. De D a E 8, de D a F 2
y de D a G 10. Hacemos lo mismo con el siguiente. De E a H 2 y de E a I 8. De F a H, aquí nada más para no perdernos, son estos puntos, ¿sí? De E a H2 y de E a I 8. De F a H6 y de F a I 3, que es el punto o el número siguiente. Ahí está. Y por último, de G a H6 o de G a I 6, ¿sí? Y en en los últimos puntos, pues tenemos igual de H a J y de I a J, donde de H a J me dice que son 2 y de I a J me dice que son 6. Aquí hay un error en la diapositiva. Okay, entonces aquí le ponemos que son 2 y 6. Okay, ahí tenemos ahora sí los valores correctos. De H a J2 y de I a J6. Son los puntos que me marca mi problema. Entonces, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto donde nosotros vamos a ir calculando. Ahora sí ya en base a esta, aquí termina por así decirlo, la creación del diagrama. Pero muy importante, nos pedía dentro del problema que calculáramos la ruta, perdón, más corta o la más óptima, que es lo que nosotros buscamos en este caso, la que tarde menos. De A a J, ¿cuál es la ruta que voy a seguir? ¿Por dónde me voy a ir? Entre cada una de esas estaciones que paso o cada una de esas ciudades que paso, ¿cuál es la más eficiente, la más rápida? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, donde primero hay que nosotros separarlo en este caso por rutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante la separación de rutas, porque de esta manera nosotros ya sabemos cuánto es lo que me tarda, pero ahora lo que yo quiero identificar es cuál es la ruta más corta o la ruta más óptima, como lo acabo de mencionar, ¿sí? Entonces se me va a hacer mucho más fácil dividirlo por secciones para poder trabajar con cada una de estas secciones y de esta manera ir manejando los cálculos. Entonces yo aquí lo voy a manejar como etapas, ¿sí? O secciones, e igual es igual. Entonces yo voy a tener la primera etapa en donde únicamente voy a tener J, la segunda etapa voy a tener a H y a I, la tercera etapa voy a tener a F y G, y la cuarta etapa voy a tener a B, C y D, ¿sí? En este caso yo me voy a ir centrando o yo me voy a ir, vaya, viendo el punto de acuerdo de dónde vengo y a dónde voy. En el caso de la etapa, por ejemplo, vamos a empezar con la etapa 1. Yo vengo de H y de I y puedo ir a J únicamente. Pero en la etapa 2 vengo de E, F y G y puedo ir a H o a I. En la etapa 3 vengo de B, C y D y puedo ir a E, F o G. Y en la etapa 4 yo solamente vengo de A, pero puedo ir a B, a C o a D. Entonces, en base a estas etapas es como yo voy a trabajar mi cálculo. ¿Por qué lo hacemos de atrás hacia adelante? Porque de esta manera es mucho más fácil el poder identificar cuáles son la ruta más eficiente. Yo ya marqué de un inicio a un fin, como tal, los tiempos que yo me tardo. Ahora yo quiero identificar cuál es la ruta más corta, entonces por eso lo tomo de atrás hacia adelante, para que de esta manera yo pueda identificar o verlo como tal, desde el punto de vista, como les digo, productivo, pues la parte más óptima o la ruta más óptima, más corta. Pues ahora sí, pasamos al siguiente punto donde nosotros vamos a empezar a llenar como tal nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, bueno, por aquí tenemos, les volví a poner aquí el diagrama de este lado para que sea un poquito más fácil el poder estar viendo, el estar observándolo. Y de esta manera vamos nosotros a calcular, pues ahora sí, lo que son las etapas. Empezamos aquí con las etapas. Para esto vamos a utilizar este formato de matriz o de tablita, ¿sí? En donde nosotros marcamos cada una de las etapas que tengamos. Podemos tener X cantidad de etapas. En este caso, pues nos dieron 4 etapas. Entonces yo por eso tengo 4 tablas diferentes, ¿sí? Entonces tengo aquí la etapa 1, donde yo les comenté que íbamos a ver de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, y vamos a tener en este caso ahorita valores acumulados y vamos a ver cuál es el más óptimo. Entonces aquí es donde vamos a empezar a determinar las rutas como tal, ¿ok?
Entonces, bueno, vamos a empezar con la etapa 1. Nos dice que de dónde venimos. En este caso, tengo yo dos opciones. En la etapa 1, yo vengo de H y de I. Entonces, vamos a colocar aquí, yo vengo de H y de I y puedo ir hacia únicamente J. ¿Sí? J es mi destino. Es decir, yo vengo de aquí de H, que sería en este caso este punto de H y de I, y yo puedo irme o yo puedo llegar únicamente a J. Entonces sería de hacia, ¿ok? De H y de I hacia J. Aquí, ¿cuál es el valor acumulado? Pues como tal, no tengo un valor acumulado. Entonces tengo que poner el valor que me representa el tiempo. ¿Sí? Los únicos valores que yo tengo aquí son tiempos, que es lo que el problema me marcó. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo tengo? ¿Cuáles son los tiempos que yo tengo? De H a J y de I a J. Entonces, ese es el valor que yo voy a poner. En este caso no es acumulado, pero pues así nos lo marca la tabla, entonces así lo colocamos nosotros. ¿Sí? Ahorita en el siguiente punto, si vamos a traer un acumulado, ahorita lo vemos. Entonces, en este caso de H a J nos dice que es un valor de 6 y de I a J un valor de 8. ¿Ok? Que son estos dos numeritos que yo encontré por aquí, que ya el problema me los dio. ¿Ok? De H a J vale 6 o me tardo 6 y de I a J me tardo 8. Entonces, en este caso, nosotros estamos buscando el tiempo óptimo o la idea más óptima. ¿Cuál es la más óptima en este caso? Pues la que dure menos tiempo. Si estamos hablando de tiempos, es la que dure menos. Entonces, en este caso, o la que tarde menos, perdón. En este caso, la que tarda menos, pues, perdón, aquí pues no podemos definir cuál es la que tarda menos. ¿Por qué? Porque nuestra ruta final, pues únicamente es J. O sea, aquí si yo tuviera dos opciones, si yo aquí tuviera otro círculo más, no sé, la letra K, entonces aquí ya pudiera yo decidir cuál es la que se tarda menos. Igual, en la siguiente tablita, en la etapa 2, es donde vamos a encontrar o de donde vamos a aplicar el punto del acumulado y el punto de óptimo. ¿Sí? Entonces aquí yo no puedo definir como tal cuál letra o cuál punto es al que tengo que llegar que sea más eficiente. Aquí la única opción que tengo pues es J como tal. Entonces quiere decir que mi ruta óptima va a ser J en esa primera etapa. ¿Ok? Entonces, esa está muy sencilla. Siempre la primera va a ser la más fácil. Vamos a pasar a la segunda etapa, que sería esta. ¿Ok? En esta etapa, igual, yo voy a colocar de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo vengo de E, F y G y puedo ir bueno, aquí ya lo tenía lleno, a H o a I. Es decir, yo estoy tomando aquí donde les puse la flecha y yo tengo, en este caso, estos dos puntos. Que puedo ir de E, F y G hacia H e I. ¿Sí? Son los dos puntos a donde yo puedo moverme. Entonces, de E y de I, ¿cómo lo voy a ir tomando yo en este caso? Si se fijan, yo vengo de regreso. Es decir, si yo voy de E a H, yo voy a empezar a ver o a manejar los valores acumulados. ¿Cuáles son mis valores acumulados en este caso? Pues lo que yo vengo arrastrando o lo que yo vengo trayéndome de la etapa anterior, que en este caso la etapa anterior, pues es la etapa 1, que ya la terminé, que es la primera tabla que nosotros hicimos. Entonces, en este caso, en la etapa 2, me dice que de E yo me puedo mover a H, ¿ok? De E a H. Pero en este caso, H tiene un valor de 6 horas, ¿sí? Que ya el problema no me lo dio, que es este número 6 que yo tengo por aquí. Entonces, aquí yo empiezo a contar. Son 6 puntos que ya traigo o 6 horas que ya traigo yo de H, más lo que yo voy a agregarle en este caso de E a H. De E a H me dice que yo me tardo 2 horas. Entonces, aquí sería un total de 6 más 2 que nos da 8. ¿Ok? Hacemos lo mismo ahora con la letra I. De E a I, ¿cuánto es lo que yo ya traigo? Vamos a llamarlo así, acumulado como tal. Pues en este caso es el 8. ¿Sí? Entonces aquí sería 8 más. Y ahora, ¿cuánto voy a agregarle yo al moverme de E a I? En este caso yo voy a agregarle 8. ¿Sí? Son la misma cantidad de horas que tengo aquí. 8 más 8 y me da un total de 16. ¿Sí? Hacemos lo mismo para la F. Igual vamos a tomar, por eso les decía que es importante tener nuestro diagrama. Vamos a tomar ahora F, ¿sí? De F a H. Nos vamos primero con el valor anterior, que sería 6 en este caso, más, ahora me muevo de F a H y yo traigo
6. Aquí, que son estos 6. ¿Ok? Entonces, aquí me quedaría mi 6 más 6 es igual a 12. ¿Ok? Hacemos lo mismo, pero ahora con la letra I. De I, yo traigo un valor de 8. Entonces, de F a I, me va a dar un valor de 3. Entonces, aquí yo lo voy a colocar de esa manera. 8, que ya traigo de la letra I, más 3, que es lo que me tardo de transporte de F a I, y me da un total de 11. ¿Ok? En el caso de la G, ¿cómo sería? Pues aquí sería lo mismo. ¿Cuánto traigo de H? Son 6. Más, 6 más. De G a H, igual. Me dice que me tardo 6. Entonces serían 6 y 6, 12. ¿Ok? Y por último, tenemos de G a I. Igual, ¿cuánto es el valor que traemos nosotros anterior? Es 8. Más, en este caso, de G a I, ¿cuánto me tardo? Igual, 6 horas. ¿Ok? Entonces serían aquí 8 más 6, nos da un valor o un resultado de 14. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora sí, ya con esto terminamos aquí la ruta de D y Asia. De E, F y G hacia H, I. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ahora sí el acumulado. En este caso, te comenté en la etapa 1 que siempre nos vamos a tomar el valor que sea más chico. Cuando nosotros tenemos diferentes opciones, como en este caso, que tenemos de E, F y G, puedes ir a dos opciones, que sería H o I. ¿Ok? Entonces, aquí sí podemos tomar o ver cuál es el valor más chico, que es lo que nosotros estamos buscando. El valor que optimice o que tenga el tiempo más corto. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar, obviamente, pues el valor más chico, que para mí el más chico sería, tengo 8 y 16, el valor más chico sería de 8. Tengo 12 y 11, el valor más chico sería 11. Y tengo 12 y 14, el valor más chico sería 12. ¿Ok? Y en el óptimo vamos a poner a qué letra pertenece. El valor de 8, ¿a qué letra pertenece? En este caso, pues sería a la H. ¿Sí? De E, yo tengo la opción de H y de I. ¿Cuál es el más óptimo de estos dos? La H. ¿Por qué? Porque dura menos tiempo. Entonces aquí el óptimo es H. En la F tengo igual dos valores, 12 de H y 1 de I y 11 de I. ¿Cuál es el más chico? Pues dijimos que el de 11, que pertenece a la letra I. Y por último, en G, tengo igual dos valores, 12 y 14. Dijimos que el valor más chico es el de 12, que pertenece en este caso a la letra H. ¿Sí? Entonces aquí, ahora sí ya puedo yo determinar cuál es el punto más factible o más óptimo hasta esta estación del diagrama que yo llevo o hasta este punto del diagrama en el que yo voy. ¿Sí? Entonces, en este primer punto, pues dijimos que el punto más, el único que teníamos para partir era J. ¿Ok? Entonces, J es la que nos queda aquí como valor óptimo. ¿Por qué? Porque es el último punto donde nosotros llegamos. Entonces, nosotros vamos a J. Luego, en la siguiente, si se fijan, tengo H, tengo I y tengo H. Es decir, H se repite dos veces, que sería esta y esta. Entonces, aquí quiere decir que H, vamos a llamarlo nosotros como el punto óptimo. ¿Por qué? Porque nos está indicando el problema que se repite dos veces. ¿Sí? Entonces, H sería para nosotros la estación en la que nosotros nos vamos a poder, mover o continuar nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que de J, que sería el punto final, nos vamos a regresar hacia H. ¿Ok? Por I no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque I nos hace que nos tardemos mucho más tiempo. Entonces vamos ahora con la etapa 3 para ver de estas tres rutas cuál es la que más nos conviene en cuestión al tiempo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a partir, nos vamos ahora sí a la etapa 3. La etapa 3 la estamos marcando nosotros en este punto, que podemos venir de B, C y D hacia E, F y G. Es decir, vamos a tener tres rutas de donde venimos y tres rutas a donde podemos ir. Venimos de B, C y D. Y vamos a movernos hacia E, F y G. ¿Ok? Hacemos los mismos. Empezamos a tomar los valores que traemos nosotros de la etapa anterior o del punto anterior. En este caso, ¿cómo nos quedó a nosotros? Vamos a tomar aquí los valores acumulados, que fue lo mismo que hicimos aquí en la anterior, se me pasó comentarlo por ahí.
El valor acumulado que traíamos de H es 6, que fue el que puse yo aquí, 6, 6 y 6. ¿Ok? Y en I traíamos un valor acumulado de 8, que es el mismo que traemos aquí, 8, 8 y 8. Es decir, se repite para todos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Para no irnos al diagrama y no perdernos o revolvernos entre tantos números, por eso es importante el ir sacando los valores acumulados, es decir, cuánto traemos arrastrando de la primera etapa, de la segunda, de la tercera, hasta X cantidad de etapas que traigamos. En este caso son 4. Yo estoy haciendo la etapa 3, entonces, ¿qué valor traigo acumulado de la etapa 2 y de la etapa 1? ¿Sí? Entonces, en este caso, para B, nos dice que de B a E, ¿cuál es el valor acumulado que trae E? E trae un valor acumulado de 8. Entonces aquí sería 8 más. ¿Y cuántos me tardo yo o cuál es el tiempo de recorrido entre B y E? Entre B y E me dice que es de 14, que son estos que traigo aquí. 8 más 14 nos da un total de 22. ¿Ok? Ahora, de B a F, ¿cuál es el valor acumulado de F? Es de 11, que es el que yo traigo aquí. Entonces son 11 más. De B a F me dice que traigo o me tardo 8 horas. ¿Ok? Sería 11 más 8, nos da un total de 19. Y a G, ¿cuál es el valor acumulado de G? Aquí sería igual que el anterior, de 12. 12 más. De B a G me dice que me tardo mi diagrama, me tardo 12. 12 más 12 es igual a 24. Esta tabla. Ahí está. Ok. Ahora sí, pasamos a la siguiente. De C a E vamos a traer el mismo valor acumulado que ya dijimos, que va a ser de 8. De hecho, aquí ya lo puedo ir poniendo. Y para D, pues igual sería el mismo valor de 8. O sea, es decir, toda la fila de E siempre va a traer un valor acumulado de 8, que fue lo que yo determiné aquí. Ahora, para la fila de F, yo voy a traer un valor acumulado de 11. Entonces, aquí voy a colocar 11 siempre al principio. 11 más y 11 más. Ya nada más le vamos a ir sumando, en este caso, las horas que tenemos. ¿Ok? Entonces, para C, de C a E, me dice que yo traigo un valor de 6. Es decir, nos queda un total de 8 más 6 y nos da un resultado de 14. ¿Ok? Para el siguiente, 11 más de C a F, me tardo 4. Entonces, aquí sería un valor de 15. ¿Sí? Y por último, igual, el valor acumulado aquí pues sería de 12. 12 más. Igual, aquí lo ponemos, 12 más. En este caso, de C a G, yo traigo un resultado de 8. Me da una sumatoria de 20. Pasamos a la última. De D a E, de D a E traigo un resultado de 8. 8 y 8 me da un total de 16. De 11, perdón, de D a F me dice que traigo un acumulado de 11. Y de D a F traigo un valor de 2 horas. En este caso nos da un total de 13. Y para el último, de D a G, nos da un valor de 10. Más 12 que ya traemos son 22. Sacamos igual los valores acumulados. Vamos a irnos con el valor más chico, que es el valor que yo estoy acumulando. ¿Cuál es el más chico aquí? Yo tengo de B a E 22, de B a F 19 y de B a G 24. En este caso el más chico pues sería el de 19. ¿Ok? Va a ser mi acumulado que yo voy a utilizar en la etapa 4. ¿Ok? El siguiente, de C a E, F y G, ¿cuáles son los valores? 14, 15 y 20. El más chico es el de 14. Y por último, tengo de D a E, F y G, el valor es de 16, 13 y 22. El más chico es el de 13. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos determinar nosotros cuál es la estación óptima en este punto. La de 19, ¿cuál es la de 19? La de F. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí el valor óptimo va a ser la F. Para la siguiente, ¿cuál es la estación óptima que estoy tomando? La de 14. La de 14 pertenece a la letra E. Y en la última tengo de D a E, F y G.
dijimos que el acumulado es de 13, que es el más chico, que pertenece a la letra F. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya puedo yo determinar que la letra F, en este caso, es la que se repite 2 veces y es la que yo voy a tomar. Entonces, volvemos. En la etapa 1 determinamos que el óptimo era J. ¿Ok? En la etapa 2 determinamos que el óptimo era H. En la etapa 3 determinamos que el óptimo es F. Entonces, ahora sí me falta saber de dónde voy ahora, de a qué punto voy a moverme. A es el inicio y J es el final. Ok, ya tengo J, ya tengo H, ya tengo F y ya conozco A. Ahora me falta determinar cuál voy a tomar entre B, C y D. Vamos a la etapa 4. Ok, la etapa 4, ¿qué nos va a tomar o qué es lo que nosotros vamos a estar manejando? Igual, vamos a tomar de dónde venimos y hacia dónde vamos. En este caso venimos de A y podemos llegar a 3 opciones, A, B, C o D. ¿Ok? Entonces en este caso sería de A hacia B, C y D. ¿Ok? Manejamos aquí los valores acumulados que traemos de la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior? Perdón. Aquí vamos en la 4, entonces la anterior es la etapa 3. Entonces, ¿cuáles son los valores acumulados que yo traigo de mi etapa 3? Vamos a tomar estos acumulados que ya determinamos. Para B, dijimos que es de 19, le agregamos el signo más. Para C, dijimos que es de 14. Y para D, dijimos que es de 13. ¿Ok? Ahora, de A a B, vamos a sacar los tiempos que yo me tardo. De A a B, yo tengo aquí que me tardo 4 horas. Entonces, 19 más 4 nos da un valor o un resultado de 23. Para el siguiente, de A a C, yo me tardo 8 horas y traigo 14 acumuladas, me da un total de 22. Y de A a D, yo traigo un total de 6 horas, que es lo que me tardo en llegar, y me da un resultado de 19. ¿Ok? Saco igual el valor acumulado. En este caso, pues es un solo punto de donde vengo. Entonces, es muy sencillo. Tomamos el más chico, que en este caso tenemos 23, 22 y 19. El más chico, pues sería de 19 y pertenece a la letra D. Entonces, aquí va directo. ¿Ok? Entonces, la letra D es la que yo voy a tomar como valor óptimo y así es como yo encuentro mi ruta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, ya encontré como tal la ruta. Mi ruta inicia en A, continúa por D, de D me voy a F, de F me voy a H y de H termino o llego a J. Es decir, que en base a mi diagrama de red me identifica o me determina que esa es la ruta que yo debo seguir. ¿Ok? Y aquí se los voy a presentar en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros nuestra ruta más corta. ¿Ok? Entonces aquí en conclusión podemos nosotros determinar que esa es la ruta que ahorra más tiempo de recorrido. A, D, F, H y J, que es lo que nosotros encontramos aquí. A, D, F, H y J. ¿Ok? Son los puntos que mi diagrama me arroja y me permite, pues, vaya, determinar como tal que esta ruta es en la que yo encuentro o en la que yo, pues sí, tardo menos. ¿Ok? Que es lo que el programa nos pedía inicialmente. Y pues esto aquí es donde termina como tal el ejercicio. Con esto nosotros podemos encontrar o determinar la ruta vaya óptima, corta, en la que me ahorro más tiempo. Y obviamente, pues hablando, como les decía al inicio, hablando de tiempo, podemos determinar qué nos vamos a ahorrar. Si estamos hablando de transporte, es decir, movernos entre ciudades, pues obviamente vamos a ahorrar gasolina, vamos a ahorrar tiempo, no sé qué es lo que esté transportando, si sea materia prima, sea producto terminado, no sé, digo, hablando de cualquier sistema o de cualquier tipo de transporte que pueda realizar, pues bueno, yo ya puedo determinar qué es lo que voy a encontrar con esto, ¿sí? Entonces, la ruta que yo me es más eficiente seguir sería esta y pues con ello aumentar eh, la factibilidad, por así decirlo, de nuestro consumidor final o nuestro cliente final a quien vamos a entregarle o a llevarle
el producto, etcétera. Les digo, no conocemos más detalles del problema, pero pues en general así es como nosotros obtenemos de una red la ruta más eficiente o más corta en este caso, hablando de puntos de tiempo. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo entonces para este tipo de diagrama de red. Espero que les haya quedado muy claro y pues bueno, como en los videos anteriores, los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal. Si tienen alguna otra duda, algún punto que no les cuadra, que no les dé, con todo gusto me pueden hacer algún comentario por aquí. Activen las notificaciones también para cuando suba nuevos videos. Y pues bueno, espero que sea de su agrado este video, que puedan entenderlo, que puedan comprenderlo, hablando de este diagrama de red desde el punto de vista de conceptos productivos. Muchas gracias. Hasta luego.